Hola, Nacho, Seba. ¿todo bien? Buen sábado para todos, ¿eh? Un fin de semana largo. Sí, sí, sí. Andás con a ver, todo. alguno debe estar paseando por ahí. Sí, el que no está paseando es Miguel Paradiso, por supuesto, que nos está acompañando como todos los sábados. ¿eh? Sí, Va a señor. tocar sus temas. ¿Estás afilando los pinceles? Totalmente dispuesto a darle. Muy bien, muy bien. Muy bien por Miguel y extendió la Semana de la Patria ahí con la escarapela como corresponde. bueno. Hoy vamos a tener, Sebastián, un caso muy importante que sucedió en Córdoba. Sí, ¿Mm? sí, sí, sí. Y después, lamentablemente, tenemos que hablar de otros episodios, otros casos de abuso sexual y lo que decimos siempre. Pero hay que enfocarse en la víctima, no solo en el acusado, sino hay que tratar de entender a la víctima. Pero ya de entrada, vamos a lo que tanto nos gusta, que son captados por las cámaras. ¿Por qué? Porque, como decimos siempre, hay teléfonos celulares, hay cámaras de seguridad, cada vez hay más tecnología y entonces hoy los delincuentes son captados por las cámaras. Y el primero de los casos, bueno, nos lleva a Azul, a la provincia de Buenos Aires. Mirá, Nacho, hombre en moto se lleva puesto un policía. Vamos a explicar ahora tranquilo de qué se trata. Bueno, es un hombre que venía con su pareja y un bebé de 17 meses, una beba, una nena. Fíjate que para evitar el control vehicular, el control de tránsito de la policía, directamente lo que hace es embestir al policía. El policía que se queda, sabe, obviamente se ve venir el lío porque venía la moto a todo lo que da, no iba a esquivarlo y el de la moto decía, y yo no me voy a detener. Y entonces el poli se quedó firme, bueno, lo volteó en realidad, todo desparramado, la moto, la beba que está bien, está fuera de peligro, el acusado, la mujer que lo acompañaba, todos derivados al hospital, el policía también, fíjate lo que hacen, cualquier cosa por evitar un control de tránsito con una moto. La vecina, ¿no? Cómo se agarró la cabeza la pone señora. obligado. Andrés Guiar es el policía finalmente que se puso delante, por suerte está fuera de peligro, por supuesto que el hombre fue detenido. Y no quedó claro en realidad por qué el hombre... En realidad ya venía de evitar otro control de tránsito. Había eludido otro control, llegó a este lugar, bueno, obviamente quedó detenido. Pero lo peor es que llevaba una bebita en la moto. Sí, mucho pasa en el interior del país y mucha gente anda sin casco, ¿no? Vamos a otro caso muy grave que sucedió durante esta semana. Y les digo, hubo 14 detenidos en las últimas horas por este tema. Estamos en Wilde, partido de Avellaneda. Hay 2 cuadras donde hay un semáforo que llega a la zona de vías y en ese lugar también hay una estación de servicio. Es la zona de Lagartó y Bolívar. 20 delincuentes de un asentamiento muy cercano conocido como Calle Azul tomaron a la gente que quedó parada en el semáforo. Son 2 cuadras de semáforo. Y aprovecharon que nadie se podía mover, calculen que no pueden salir ni para adelante, ni para atrás, ni para los costados. Quedás encerrado. Empezaron a presionar a la gente, abrieron vidrios, abrieron puertas, golpearon las estructuras de los autos. Hasta hay un hombre que lo obligan a bajar del auto. Mirá cómo quieren, están haciendo maniobras para hay irse. gente que se fue, los que estaban atrás se Qué peligro, pudieron ¿no? ir. Porque si están armados también te está yendo y como suele suceder a veces que tiran balazos. Pero bueno, en este caso no estaban armados, pero aprovechan. Aprovecharon y robaron. El tema de los robos es el tipo Piranha que se está repitiendo. Ese auto que están viendo ahí, lo lograron bajar al automovilista. Le sacaron absolutamente todo. Fíjense, el hombre se baja, es un hombre que está con una gorra, lo presionan y lo atacan. Mirá, le Hubo sacan detenidos todo. por esto, ¿no? Hubo detenidos, 14 detenidos en las últimas horas. Y el miedo de los vecinos, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, empiezan robando sobre la calle, Mirá cómo se va. te roban en el auto y el día de mañana se meten a las casas. Claro. Decir que siempre hay una persona atenta, en este caso una chica, que desde el balcón de una casa pudo registrar el ataque Piranha. Bueno, y seguimos en la provincia de Buenos Aires, en este caso nos vamos a Junín, al noroeste, justamente de Buenos Aires, porque allí, bueno, ocurrió esto, es muy fuerte, es una tentativa de femicidio y el suicidio finalmente del atacante. Mirá el fogonazo, el balazo, es fuerte esto, porque este hombre, expareja de esta mujer, la esperó a ella, claro, fueron pareja tantos años, conocía los movimientos de ella cuando salía y entraba al trabajo, la esperó arriba de su auto, en la calle, y esperó el momento que ella se estaba acercando, baja del auto armado, la insulta, le dice un par de cosas, pero todo fue muy breve porque en un momento realiza 3 disparos, 2 de los cuales le pegan en el pecho y en la zona abdominal a la víctima, a la mujer. Entonces que hay que decir que está herida, porque este hombre se piensa que la mató en este momento con esos 2 balazos. Cuando el hombre concreta este ataque, se va, vuelve a la casa y después se pega un balazo en la cabeza, se mata, se suicidó. La mujer
que está internada, y estas son las imágenes entonces registradas por una cámara de seguridad de una casa. En realidad es impresionante, ¿eh? Luciana Dinardi es la víctima y Fabián Dagón, 54 años, el hombre que después de intentar matar a su exmujer se pegó un tiro, se suicidó. Miren lo que pasó en Puerto Madero, ¿eh? Una chica muy conocida, esto es, tiene que ver con el ámbito del espectáculo también. Ahí está sentada Floppy Tesouro. ¿Este es nuestro bonus track? Es el bonus track que tiene que ver con... La semana pasada les mostramos algo del exterior, hoy les mostramos algo de Argentina. Está en la zona de Puerto Madero, en un café muy conocido, Bocatina. Ella está sentada, y tiene detrás de la silla, tiene colgada su cartera. Este es el típico robo de los descuidistas, es decir, vos estás en una situación de café, de conversación, viene alguien y te saca la cartera. Sebastián, el otro día mostrábamos el caso de un hombre que le habían corrido la mochila desde abajo de una silla. Bueno, hoy le mostramos otra situación. Aquí no la corrieron, directamente vinieron, miraron, sacaron la cartera y se fueron. Y ella lo denunció a través de las cámaras de las redes sociales. Pero esto fue en Puerto Madero, en uno de los lugares más custodiados de la Argentina. ¿Para qué sirven entonces esta sección, captados por las cámaras? Para ver lo que hacen los delincuentes y para prevenirse. No dejar la cartera, por supuesto, en una silla. Es culpa de los ladrones, pero podemos prevenirlo y también podemos prevenir las modalidades de los delincuentes. Nacho, vuelta de página. Vamos vamos a hablar de un tema que realmente nos conmueve, que conmovió, por supuesto, a toda la Argentina, en la provincia de Córdoba. Y estamos hablando del crimen de Silvia Madalena. Ella, odontóloga, 37 años. Sí, otra vez tenemos que hablar de una odontóloga, otra vez tenemos que hablar de un acosador, porque después vamos a conocer un poco la historia de qué se trata, el porqué, el móvil del crimen, porque también hay un detenido. Vamos al resumen del caso. Estaba con una persona que estaban en un impasse. No peleado, pero habían tomado una distancia para acomodar las cosas. Y que haya pasado algo así, como que te deja choqueado encima de ella, más que era muy meticulosa con el tema de la seguridad. Tocaban el timbre, abría la camarita, miraba quién es. Si no, no abría. No abría. Es rarísimo, rarísimo. Tiene que ser alguien muy conocido. Altagracia, entonces, en la zona de la provincia de Córdoba, donde ocurrió este caso, Silvia Madalena. Ella tenía 37 años. Vamos a dividir en dos este crimen. Por un lado, lo que tiene que ver, obviamente, con el asesinato, cómo fue el crimen, y después la investigación y cuál fue el resultado que se conoció en las últimas horas. Pero ella, Silvia, estaba trabajando el viernes y su consultorio odontológico ahí en Altagracia, en la avenida del Libertador, queda en el mismo predio, en la misma parte, en el mismo terreno donde está la casa de sus padres y donde su padre tenía además la cerrajería. Fue su papá el que descubrió lamentablemente el asesinato de su hija, descubrió que ella fue estrangulada, la descubrió, bueno, ya estaba asesinada, pero claro, el viernes, él, cuando termina de trabajar en su cerrajería, antes de meterse en su casa, ve que estaba el auto de su hija estacionado todavía en la puerta y estamos viendo el consultorio odontológico de afuera. Y entonces también vio que había luz adentro, y eran cerca de las 8 de la noche del viernes, pero era normal, generalmente se quedaba a atender fuera de horario, más que nada un viernes, cuando trataba de ajustar algunos detalles administrativos. Era muy prolija ella en cuanto a las visitas que tenía, la entrada de los pacientes y los turnos. Esto es muy importante, después vamos a saber por qué. Es muy importante la prolijidad que ella entonces tenía para hacer entrar a cada uno de sus pacientes. Pero después pasaron las horas. El hombre, el sábado de la mañana, se encontró con que estaba su hija asesinada, llamó a la policía y ahí comenzó entonces la investigación. Estuvo nuestro compañero Marcos Barroca trabajando directamente en la escena del hecho, ahí en Altagracia. Vamos a ver el informe. La historia del crimen de Silvia Magdalena nace aquí sobre esta avenida Libertador al 1000 en Altagracia. Una avenida céntrica, de muchos locales comerciales y de mucho movimiento. Aquí es donde está ubicado el consultorio de la odontóloga. El día viernes ella atendió hasta las 8 menos 10 de la noche. Su último paciente fue una mamá con sus 2 hijos. Después se dedicó a atender el teléfono y a contestar mensajes de WhatsApp. El último que contestó fue a las 8:07, el mensaje de una amiga. En ese lapso, en esos 20 minutos, no se sabe qué pasó y todavía esa parte es un misterio. Tanto los médicos forenses como química legal hace instantes nos confirmaron que efectivamente
esta joven odontóloga, además de habérsele dado muerte, fue víctima de un hecho de abuso. Ese mismo viernes llamó la atención de la familia que entrada a la medianoche el auto de Silvia todavía estuviera estacionado aquí en la puerta y que las luces del consultorio estuvieran prendidas, pero Silvia no contestaba el teléfono. Ya el sábado, con la presencia de la policía, lograron entrar y la imagen fue terrible. El papá la encontró tirada en el piso, semidesnuda y con golpes fundamentalmente en la cara. El consultorio era un desorden total. Había desde plata hasta elementos odontológicos tirados por todos lados. Da la sensación que Silvia buscó defenderse de su atacante, pero que poco pudo hacer para salvar su vida. No hay signos de estrangulamiento, no hay heridas de arma de ninguna naturaleza, pero sí hay esta ficha mecánica manual que estamos tratando de determinar si fue con alguna toalla, alguna bata, algún elemento propio de lo que utilizan los odontólogos o simplemente con la mano. La odontóloga Silvia Magdalena tenía dos obsesiones. Una era el orden de su trabajo y el otro la seguridad. Acá en su consultorio no entraba nadie si ella no lo veía por el portero visor que hizo colocar justamente para estar tranquila a la hora de atender a sus pacientes. La otra era que tampoco nadie entraba si por lo menos no lo había llamado previamente o había concertado un turno. Las primeras hipótesis que se manejaron era esto, que era un paciente o que era una persona a quien ella conocía, por eso le permitió el ingreso. No obstante eso, llevamos 2 o 3 días trabajando y se ha logrado establecer que hay alguna circunstancia puntual por la cual esta doctora podría haber egresado del consultorio circunstancialmente y que eso nos da la posibilidad cierta de que haya sido aprovechado por alguna persona para ingresar por un tercero ajeno a ella, ¿no? Y ahí veíamos, ¿no?, el trabajo de Marcos Barroca, el informe con muchas precisiones de lo que era la primera parte de la investigación. Por eso de entrada les decía, vamos a dividir en 2 este caso. Cómo fue, cómo se descubrió, recién Marcos nos mostraba el lugar y la obsesión. Una de las obsesiones era justamente de ella, de Magdalena, de Silvia, el tema de la seguridad y la prolijidad era la otra en su trabajo. Pero en cuanto a la seguridad, ella siempre tenía que asegurarse que la persona que entraba o salía de su consultorio era un paciente o por lo menos lo conocía. Y por eso de entrada ya se empezaba a analizar la lista de los diferentes pacientes y esa es la clave. Nacho, a ver, hubo un detenido, hubo novedades, pero fíjate qué importancia toma justamente el tema de la prolijidad que ella tenía. Entonces, lo último que hizo en vida fue fundamental, Nacho, para finalmente terminar con la detención del acusado. Sí, mirá, hubo un dato, Sebastián, que desde un primer momento causó cierta sospecha. A las 19:50 del viernes, ella recibe a una niña con su mamá. Estuvieron durante 10 minutos. A las 20 horas, la mecánica dental que trabajaba con ella dijo que siempre daba turnos un poquito más del horario, hasta las 20, 20 y algo. Siempre se sospechó que podría ser algún paciente. No está confirmado hoy que pueda ser un paciente, pero sí hay un dato que viene directamente de la pericia tecnológica, que se testeó que ella estaba verificando su teléfono celular, viendo llamados, contestando trabajo, y por eso se cree que alguien en ese momento le tocó el portero, ella miró, lo reconoció y lo dejó pasar. ¿Por qué? Porque una amiga le dijo a través de un mensaje de audio que iba a salir a buscar algo al auto. Entonces, aquí hay 2 posibilidades. O miró por el portero y lo reconoció, o en el momento en que abrió la puerta para ir hacia el auto, la persona, el detenido, que se llama Héctor Abel Gómez, de 24 años, que es un albañil, la tomó y la metió dentro del lugar. Ahora, Nacho, ¿él no se acercó con el pretexto de que tenía una urgencia odontológica? Y eso es lo que van a tener que determinar ahora a partir de la investigación. Por eso, a ver, hay que verificar el teléfono, hay que verificar la fecha de los pacientes, hay que tratar de comprobar si realmente lo atendió en otra oportunidad. ¿Por qué? Porque la persona que estamos viendo aquí en la imagen, esta persona hacía varios años que vivía en Altagracia. Trabajaba para una empresa constructora de Córdoba Capital. ¿Y qué hacía? Viajaba de Altagracia a Capital
Córdoba y de Córdoba hacia Altagracia. Y ese día se fue de la casa con el argumento de que iba a trabajar. El móvil del crimen, en realidad, por supuesto, de entrada ya se hablaba de un abuso sexual, cosa que los peritajes no lograban confirmarlo, pero sí después se supo lo del abuso, el estrangulamiento fue la causa de la muerte, la data de la muerte habla de entre las 8 y 10 de la noche de ese viernes, pero hay una pieza fundamental, Nacho, que es la mujer de este acusado. Sí, la mujer del acusado dio un dato muy importante, hoy lo conversábamos, es decir, muchas veces este tipo de delincuentes son entregados, entre comillas, por su propia familia. En este caso, declaró la mujer. Es decir, el caso se empieza a resolver entre la medianoche del miércoles y las primeras horas de la mañana del jueves, cuando declara la mujer y declara un grupo de familiares. Y la mujer de este hombre dice, fue a casa con rasguño, fundamentalmente en el cuello y en la cara, y cuando va el allanamiento de la policía encuentran el teléfono celular con una funda rosa de la chica dentro de una caja de herramientas. Encuentran la computadora y encuentran también otros elementos de la odontóloga. Es decir, como decía Sebastián, aquí tenemos un ataque sexual, ella se defiende porque tenía heridas defensivas, tenemos también maniobras de estrangulamiento y seguramente termina muerta por una asfixia mecánica, una asfixia mixta, cubriéndole la nariz y la boca, sofocándola, y eso le genera la muerte en muy pocos minutos. La sofocación puede ser con la mano o puede ser con una toalla o algún tipo de elemento que haga como bloqueador. La actitud, ¿no?, del delincuente, de quien finalmente está acusado como el asesino, porque en realidad no se ocultó. Sí, simuló ante su mujer, pero no es que estuvo prófugo, lo detuvieron después de un trabajo, obviamente, de la policía y después de que su propia mujer prácticamente lo delató. Pero siempre estuvo oculto y no se ocupó de esconder, en este caso, el teléfono celular. Sí, y además lo detuvieron de la manera más insólita. ¿Por qué? Porque este hombre se había escapado hacia Córdoba capital. Claro. Estaba arriba de un taxi en la zona de Villa Urquiza, venía en el taxi, vio un retén policial, dijo, bueno, me están buscando a mí, el fiscal ya había ordenado la búsqueda, la captura, estaba prófugo, abrió la puerta, se bajó y lo detuvo la policía. Bueno, ¿qué es lo que le falta a esta investigación? A esta investigación lo que le falta es el tema de la constatación genética. Por eso le han tomado muestras que tienen que ver con hisopados bucales. Te toman a través de la saliva y a través de esa muestra genética luego se constata con lo que hay en la escena del crimen. Si hay una correspondencia, este hombre va a quedar confirmado y va a quedar detenido. Por ahora está en prisión preventiva en la cárcel de Bower. Ahí veíamos el trabajo de Miguel Paradiso dibujando la escena del crimen, cómo fue. Algo que nosotros no podemos ver, no tenemos acceso en este caso a ese documento, pero él nos traslada directamente al lugar del hecho, mostrando a la víctima en el momento posterior ya en que el delincuente escapó. Y así como conocemos esto y así como prácticamente a nivel policial está cerrado todo esto, porque ya la investigación prácticamente terminó, ahora es el momento de la recolección de pruebas para que el día de mañana aquí en Cámara del Crimen podamos decir que el acusado va a ser condenado a perpetuo. Miren, y en el 2017 mataron 23 mujeres en Córdoba, en el 2016 23, y en lo que va de este año 8 mujeres, Abril Sosa, Celeste Cabello, Cristina Machado, Deolinda Díaz, Silvia Ibarra, Mariela Jaimes y Celeste Torres. Y ahora la odontóloga. Se los estoy contando porque el tema de la lista en Córdoba generó mucha conmoción. 8 femicidios en lo que va del año. Voy a dar una vuelta de página y voy a pasar a otro caso que tiene que ver con el A mí me pasó. Nosotros estuvimos la semana pasada conversando y dándoles algunas referencias que tienen que ver con un ataque muy particular, de un caso que se hizo muy conocido en Pamplona, en España, un ataque de una manada durante una corrida de toros. ¿Es un fenómeno extranjero? No, es un fenómeno que también se dio en la Argentina, por eso ahora vamos a contar el A mí me pasó. Nosotros nos conmovimos hace unos meses nada más cuando le contamos el caso de Paula Martínez, que sucedió aquí en Florencio Varela, donde le invitaron a un cumpleaños y la violaron entre 5 personas, entre los que eran vecinos. Ese fue quizás la primera alerta que se encendió en el último año. Pero ahora en Salta se dio el caso de Belén, que tiene 18 años, que también le hicieron exactamente lo mismo. La invitaron a una salida,
a una fiesta en una casa, ella va hacia una parada de colectivo, se le acercan 2 hombres que ella conocía. Uno le dice, ¿se pueden ir?, le dice a los otros hombres y a unas amigas que había, que yo me voy a quedar solo con ella. La llevaron en un auto, la golpearon, la atacaron sexualmente, la intentaron ahorcar, la abandonaron en un baldío, en un terreno de ahí de la zona, en Santa Ana y el Bosque, y la dejaron tirada pensando que estaba muerta, desecharla a la mujer como si fuera una basura. Ella se fue caminando hacia su casa, llegó realmente con todos los golpes, con las lastimaduras, con la ropa arrancada. Y en la clínica Güemes comprobaron lo peor, que había sido atacada por una manada. Miren, no quiero faltarles el respeto, pero sí voy a usar un lenguaje un poco más cotidiano para que ustedes me entiendan. Muchos de los que estuvieron involucrados se deben creer que esto es una jodita. Muchos se deben creer que esto es una cosa de machos. Otros se deben creer que esto no pasa nada. Otros deben decir que, bueno, la minita por ahí quería estar con todos nosotros. No es así. Los que cometen estos son delincuentes. Los que cometen estos son abusadores sexuales. Los que cometen estos son cobardes y son poco hombres. Y en el A mí me pasó, ahora vamos a escuchar el testimonio de Belén, que ahora está tratando de reconstruir, si es posible, su vida, con muchísimo coraje. Miren lo que nos decía. Yo nunca pensé que me iba a pasar a mí, porque yo siempre lo veía en la tele, todas esas cosas, pero jamás me imaginé que me iba a pasar a mí. O sea. ¿Qué fue lo primero que pensaste, que sentiste cuando te despertaste en medio de ese descampado a esa alta hora de la madrugada con tantos golpes? ¿Qué fue lo que pensaste? Nada, primero no sabía qué pasaba, como que estaba en shock, y después cuando me acordé, lo primero que hice, saqué fuerza de donde sea para salir adelante y digo, tengo que salir de esta, sí. ¿Qué pasó después en el sanatorio? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que te dijeron que podía pasar contigo? Estaba fuera de peligro, gracias a Dios, y bueno, solamente los golpes eran graves, pero bueno, como le digo, puedo estar físicamente bien, pero psicológicamente no, digamos. Pero bueno, tengo que seguir con mi vida. ¿Volviste a salir? ¿Volviste a alguna reunión, a bailar, alguna salida con amigos? No, mayormente no. Si salgo solamente a entrenar, acompañada, siempre la brigada conmigo. Y si no, acá me vienen a visitar mis amigos. ¿Qué esperás de la justicia? Que tienen que pagar, y espero que la justicia se encargue de eso y que le den muchos años. Por mí ni que salgan, digo. Es doloroso pasar por todo esto. Yo siempre fui desde chica muy independiente, acostumbrada a hacer las cosas sola, salir al centro. Estaba estudiando, estaba trabajando y prácticamente me arruinaron la vida. Ahora a mí me cuesta salir mucho, lo que es sola, o sea, si salgo es con alguien y tengo que esperar de alguien para ir a comprar, tengo que ir con alguien y cosas así, y cuesta mucho. Y por eso es como que una bronca, que ¿por qué? No sé, a mí o... Pero bueno, solo Dios sabe. Soy una de tantas. Hoy fui yo, mañana puede ser tu hermana, tu vecina, tu amiga, cualquiera. Que se cuiden, que hoy en día no existen los amigos. Los amigos no existen, no hay que confiarse de nadie. Hoy en día hasta en la esquina de tu casa te pueden hacer estas cosas, digamos. Yo fui como un día normal a una juntada y me pasó esto. Mañana pueden ser otras y, o sea, pero, no sé, doy gracias a Dios que yo estoy viva hoy. Tremendo, Nacho. ¿Qué edad tiene la víctima? Tiene 18 años, ¿no? Recién mirábamos todos aquí sorprendidos su imagen, parece una chica de menor edad, pero mirá la fortaleza, ¿no? Sí. Y la fortaleza que tiene el acompañamiento de su mamá, y mientras estos cobardes, muchos de ellos están caminando por la calle, ella vive encerrada en su casa y con custodia policial. Esperemos que las autoridades de Salta estén a la altura de los acontecimientos y los castiguen, ¿no? Porque secuestrar a una chica, violarla, golpearla y dejarla tirada pensando que está muerta, estuvo así, del caso de María Soledad Morales. Así, ¿eh? Y miren la fortaleza con la que se recuperó.
Bueno, me siento para contar un poco la historia de Guadalupe. Como decía, en la provincia de Córdoba ya no siento vergüenza. Es la clave de todo esto, porque a partir de eso, de no sentir vergüenza, de cruzar esa barrera, de vencerla, empieza a relatar todo lo que lamentablemente sufrió ella, su hermana y una amiga de ellas, adolescentes. El acusado, ¿saben quién es? Su propio padre. Estamos hablando de Carlos Esteban Fuentes. 67 años tiene este hombre, que es el exdirector cultural de la Municipalidad de San Francisco, allí en la provincia de Córdoba. Es un hombre que ahora llega a juicio en libertad. Él está acusado de todo esto. Por supuesto que en este momento él llega en libertad porque no puso en riesgo la investigación, así lo entendió la justicia, y todo este tiempo sirvió para recolectar pruebas en su contra. Va a ser la justicia la que diga finalmente el día de mañana si es realmente un abusador o no. La acusación es formal, el hombre llega entonces en libertad, y la denuncia que inicia en realidad por parte de la víctima en abril de 2016. Vamos a ver el informe. Hace 3 años atrás arranco psicología. Me encuentro con una compañera con la cual nos empezamos a hacer amigas, y una mañana me cuenta ella una historia de terror, no solo de violencia familiar, sino de una situación de abuso terrible que ella había vivido, y la cual estaba pechando sola. Y bueno, y yo después de eso quedo muy movilizada, muy condicionada, estuve muy angustiada, muy triste, no sabía qué me pasaba todos esos días, no me podía sacar esa imagen de la cabeza, y iba más allá de este sentimiento de la empatía con ella, sino como que sentía que algo más me pasaba a mí. Entre terapia y una cosa y la otra, un día volviendo de una sesión, discuto con mis padres y termino gritando en medio de la discusión lo que esta persona había hecho conmigo. Y bueno, y a partir de ahí me saqué una mochila gigante de encima, pero fue terrible haberlo hecho consciente, sinceramente, porque yo durante años lo reprimí todos esos recuerdos. ¿Ahí te diste cuenta de que habías vivido un calvario con tu papá de sangre? Sí, yo ni siquiera le digo papá de sangre, para mí es mi progenitor por una cuestión biológica, simplemente, nada más, no hay nada que nos una. Pero sí, bueno, Fabián, mi papá, nos acompañó en todo este proceso y estuvo presente desde el principio, porque como te digo, a ver, en el recorrido de mi adolescencia, mi infancia, no tenía idea, no recordaba, no me daba cuenta, era la inocencia de una niña, que incluso era manipulada desde el lugar de yo soy tu papá, si te hago un cariño, si te hago esto es porque yo te quiero, sobreprotegida por él, entre comillas, sobreprotegida. Cuando una persona hace algo contra tu voluntad y vos no tenés idea, o en tu cabeza sabes que está mal pero no podés hacer nada porque simplemente es tu papá y bueno, no te queda otra que... Además porque no sabés y no sos consciente vos. Exactamente. Chiquita. Exactamente. Terrible. Y bueno, el tema empezó en la adolescencia cuando me empecé a tener comportamientos extraños, actitudes raras, y peleaba muchísimo con mi mamá, muchísimo. Nos hemos pasado días, noches, tardes llorando y decir, mamá, no sé qué me pasa, mamá, me está pasando algo, ayúdame, sacame esto que tengo, que no sé qué es, no puedo seguir, no tengo ganas de seguir. ¿Cómo era él cuando entraba a tu casa, puertas adentro? Siendo director de cultura, un gran señor de San Francisco. Bueno, eso que vos decís afuera, traerlo adentro, donde se supone que vos dejás de reconocer lo que tenés como pareja como tu pareja o como tu hijo, y sos un superior, una persona que pretende tener absoluto dominio sobre el resto a través de la manipulación, a través de la violencia más peligrosa que hay. A ver, quiero expresar bien esto, o sea, hay una forma de violencia que mata absolutamente, pero la violencia psicológica también. Las personas que ya hemos escuchado tanto, cuando uno no puede hablar de esto, en algún momento de tu vida detona. Tomaste la decisión de denunciarlo, obviamente. Sí. ¿Hace cuánto? Penalmente hace 2 años atrás, 3 denuncias por abuso sexual. Una denuncia de mi parte, una denuncia de mi hermana menor que tuvo que denunciar a mi mamá, y una amiga de la familia. Hasta lo que sabemos. Hay un proceso, está procesado.
está imputado por abuso sexual simple y por corrupción a menores. Y bueno, la denuncia no es que vas, denuncias y listo, sino que requiere estar sentada horas y horas declarando, explicando cosas desde que tenía 4 años hasta que yo, y nunca me dijo no te creo ni nada. De un primer momento me dijeron yo te creo, acá estamos y dale, vamos para adelante. Y esta persona aún así sigue suelta. Esta persona está caminando por la misma vereda que yo y no podemos hacer nada. Cuando una persona cuenta algo de este tenor, no miente nunca. Sea un niño, sea una persona grande, sea un hombre, sea mujer, no miente nunca. La víctima y la madre, recién las escuchamos, incluso a la mamá de la víctima. Queremos terminar de una vez por todas con esta pesadilla, que se haga justicia, es decir, que ya está necesitando esto. Digo esto porque a veces no está claro lo que dice la hija, no, es la madre la que comprobó todo según ella, y es la hija la que explica que, claro, de puertas para afuera, el papá era un señor, era todo un señor, pero adentro era el mismísimo infierno. Pero después del infierno viene esto. Fui abusada por mi papá. Ya no siento vergüenza. Y ese, Nacho, es el mensaje más importante. Sí, es una historia terrible. Ahí ustedes veían a nuestro compañero Adolfo Orioli. Qué difícil son comprobar los tipos de abusos sexuales intrafamiliares, ¿no? Delito en instancia privada. Una historia realmente terrible que por supuesto la vamos a seguir. Voy a pasar al otro lugar porque vamos a hablar de un caso muy particular. Un caso que seguramente ustedes se acuerdan. El caso de Candela Sol Rodríguez. 7 años después, les vamos a contar esta historia. Y en esta sección notas le hago un pequeño raconto, ¿no? Tenía 11 años, el 22 de agosto del 2011 a las 3:30 de la tarde salió ahí en su casa en Villa Tesey, en Hurlingham. El 31 de agosto comprobaron que había sido secuestrada, abusada sexualmente, asesinada, la dejaron dentro de una bolsa a 30 cuadras de su casa, cerca del Shopping del Oeste. Esta imagen ha recorrido el mundo. Y el año pasado hubo 3 condenas. Hugo Elvio Bermúdez, acusado de ser el autor material, de haberla asfixiado. Gabriel Gómez, 4 años, condenado por haber participado. Leonardo Jara, también a perpetua. Y también se llegó a una precisión que tiene que ver con algo que nosotros en su momento cubrimos, que es en los lugares donde ella había sido retenida. En la casa de un tal Moreira y en la casa de un tal Altamirano. Pero ¿por qué venimos aquí, al caso Candela, en esta sección notas, y lo ponemos aquí, como una de nuestras grandes notas? Porque justamente hubo alguien que tomó 3 notas muy importantes, como si fueran 3 piezas de un rompecabezas que, a pesar del paso del tiempo, todavía está sin armar. El fiscal de Morón, Mario Ferrario, está tratando de cerrar el caso Candela, de darle un cierre. Hay 3 puntos importantes. El primero, un matrimonio, un hombre y una mujer, que iban caminando y ven aquel día una camioneta EcoSport de color negra a toda velocidad, con un trapo que tapaba la patente, con 2 hombres que iban adelante y uno que iba atrás, en una situación de forcejeo y de tumulto. La familia le pareció raro, al otro día lo vieron por televisión, se fueron a la seccional de policía, querían hacer la denuncia y no les querían tomar la denuncia. Y cuando se la tomaron, escribieron que la camioneta no era negra, era blanca. El segundo punto, una filmación de un domo municipal que era bastante precaria. Y el tercer punto, una pericia del Centro de Investigaciones Ópticas que se llama CIOP, que depende del CONICET, de la Universidad de La Plata y de la Comisión de Investigaciones Científicas. ¿Qué descubrieron? La camioneta. Aquí puede estar para el fiscal de la causa la clave del caso Candela. Esa EcoSport tiene 5 coincidencias. 2 calcamonías, un gancho para tráiler en la parte trasera, tiene una forma muy particular el portaequipajes, tiene también un rasgo distintivo los faros traseros. ¿De qué estoy hablando? Que esa camioneta pertenece a una mujer, dice el fiscal, que se llama Alicia del Carmen Cádiz.
pareja de un policía bonaerense y sobrina de un buchón de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense. Y el caso Candela tiene 3 personajes. Ahora, el suboficial de la Policía Bonaerense, teniente primero Sergio Fabián Chazarreta, el narco súper conocido y detenido en la Patagonia hoy, Miguel Mameluco Villalba, un narco, que lo estamos viendo, ahí lo tiene a Mameluco Villalba, tipo peligroso si los hay, que quiso ser intendente de San Martín, se postuló, y el informante de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense, Héctor El Topo Moreira. Muchos estarán esperando que yo les diga qué es lo que sospecha el fiscal. El fiscal dice lo siguiente, escuchen, Mameluco Villalba cayó preso 13 días antes de la desaparición de Candela. Creyó que el papá de Candela, Alfredo Rodríguez, conocido como Juancho, un pirata del asfalto con muchos antecedentes y detenido por aquel entonces en la cárcel de Campana, lo había delatado, había alcahueteado, había buchoneado para evitar pagarle una deuda a él. Dice el nuevo fiscal que Mameluco se equivocó. El fiscal lo acusa como el autor intelectual, a ese hombre que están viendo en cámara. Y que el Topo Moreira, que en realidad es el que lo habría mandado al frente a Mameluco Villalba, se juntó con Chazarreta, el policía bonaerense, la secuestraron a Candela, pobrecita, la llevaron a la casa del carpintero Néstor Altamirano, que hoy está libre por falta de pruebas. El fiscal pidió la detención de estos personajes. El juez de garantías no se la dio. Ellos se negaron a declarar. ¿De qué les estoy hablando? De un ajuste narco. Hoy la investigación del caso Candela plantea un ajuste narco. Algunos me dirán, yo esto me lo imaginaba. Porque todo esto se desarrolló en la Villa Corea, en San Martín, que es uno de los lugares más apuntados por el tema del narcotráfico. Así está el caso Candela, ¿no? Parece mentira. Pasaron 7 años. 7 años. Y esta es la definición judicial. Bueno, Nacho, venite porque en la semana pasó de todo. A ver, ¿qué pasó? Nosotros lo juntamos en un combo peligroso, ¿eh? La verdad que le ponemos combo porque son casos parecidos, terminan de la misma manera, pero peligrosísimo lo que vamos a hablar, que algunos los denominan como los justicieros y demás. La justicia, a ver, supuestamente la hace la justicia, una fiscalía, un juzgado, un juicio y demás, pero hay casos que terminan de esta manera. Por ejemplo, uno de los tantos casos, el de las chicas bailarinas de pole dance, las bailarinas eróticas que terminan matando a un delincuente, hiriendo a otro, después de perseguirlos con su auto y arrollarlos cuando ellos estaban en la moto. Sí, te digo que están complicadas, ¿eh? La fotografía esta lo dice todo, porque aquí esto se va a resolver a través de una pericia accidentológica. San Luis al 3100, barrio de Valvanera. Ahí tenemos entonces a las chicas, a Cecilia y a Roxana, que habían terminado de trabajar, que, bueno, se subieron al auto de una de ellas, iban por la avenida Córdoba, motochorros que aprovechan que una de ellas estaba con la ventanilla baja y entonces se detienen, aprovecha el que iba como acompañante, se baja, le arrebata el teléfono celular y se manda a mudar, escapa el delincuente. Y las chicas deciden perseguirlos. Empiezan a perseguirlos, y el relato de ellas dice que los delincuentes pierdan la estabilidad de la moto y que ellas luego lo impactan. Sí. Ahí viene la cuestión. Ahora, ¿esto por qué les decía que se resuelve a través de pericia? Aquí hay que ver. A ver, yo sé que a la gente no le gusta esto, pero lamentablemente lo tenemos que plantear. Aquí se va a hablar de velocidad, se va a hablar de maniobras, se va a hablar de frenado, y hay una imagen que estábamos mostrando. Miren esta imagen, ¿la pueden congelar? Ahí está, congelala ahí. Miren, la imagen esa dice todo, esta imagen dice todo, porque si la moto hubiera venido solamente a toda velocidad y pierde, derrapa, choca contra el auto y queda allá. Ahora la moto queda abajo de un auto. El auto queda levantado. Lo que pasa es esto, que este auto, el de las chicas, de la moto,
Lo que dicen las chicas, después vamos a lo que dice supuestamente la otra parte, el defensor de los delincuentes. Ellas los están persiguiendo por San Luis. A 300 metros fue el asalto. En un momento, ¿por qué los perseguían? Porque queríamos sacarle foto con el otro teléfono y queríamos cruzar un policía para decirles, estos tipos nos robaron. Es lo que dicen ellas. Entonces, cuando los tienen ahí cerca, pierden el control de la moto y van a parar abajo, van a parar ahí, chocan contra el auto estacionado, un Megane, y ellas terminan impactando contra la moto. No pudieron frenar, por eso chocamos. La otra versión dice, no, tocaron la moto antes, rozaron la moto, es ahí donde pierden el control los delincuentes de la moto y ellas terminan chocando. De las dos maneras, en las dos versiones, ellas terminan embistiendo a los delincuentes cuando ya estaban en el piso, que ellos ya habían chocado contra el auto estacionado. Sí, un tema complejo. La trompa del auto dice mucho. Sí, pero lo más importante, están en libertad, o sea, estamos en proceso de recolección de pruebas y demás, lo que decimos siempre, pero, y peritaje, falta todavía, están en libertad. Esto puede terminar con un homicidio culposo, un culposo agravado, puede terminar con un homicidio simple. Por ahora es el culposo. Puede terminar con un homicidio simple. Y no es defender a los delincuentes, es plantear la situación que se dio aquí. Pasamos a otro caso que tiene que ver con... Este más claro. Este está más claro. Este está mucho más claro. Este está mucho más claro. Y a ver, lamentablemente hoy nos puede pasar a cualquiera. Sí. Nos puede pasar a cualquiera. Un empresario en la zona de Villa Ballester estaba durmiendo, él y la mujer en una habitación, los hijos en otra, tiene colocada una alarma monitoreada dentro de la casa, se activa la alarma ahí. Y se activa la alarma y el dueño de casa, un hombre que tiene una pistola, que es legítimo usuario, claro, le puede pasar a cualquiera que tenga un arma, a cualquiera nos puede pasar el asalto en casa, lamentablemente. Entonces, el dueño de casa, que estaba durmiendo en su habitación con su mujer cerca de las 3 de la mañana, su hijo mayor en otra habitación, se activa la alarma, los delincuentes, evidentemente tenían el dato, pero no el de la existencia de la alarma, violentan la reja, entran por la ventana, se activa la alarma, el dueño de casa se despierta, agarra su 9 milímetros, camina, abre y en el pasillo que da del dormitorio al baño se encuentra con 3 delincuentes. Directamente los balea. No hubo un enfrentamiento armado, no hubo un ida y vuelta, un tiroteo. Los baleó, mató a uno, hirió a otro. ¿Y por qué es fácil esta situación? ¿Y por qué decíamos que no es tan complicado como el anterior? Porque está dentro de su casa, porque en realidad... Defiende su familia, los bienes. Los bienes. Es un caso similar al que protagonizó en su momento Babi Echecopar, adentro de su vivienda. Legítima defensa privilegiada por estas características de estar adentro de la casa, de defender sus bienes. Ellos estaban durmiendo, los delincuentes estaban armados, entraron por la fuerza violentando la reja. Es decir, que el escenario no es tan complicado. Lo complicado es matar a un delincuente y tener que ocultarte como si fueras un delincuente porque tenés miedo de que te vengan a matar. Porque la policía te puede custodiar 2 días. Pero toda tu vida no vas a estar... Después te quedás solo, ¿no? Claro. Esto está en el artículo 34 del Código y el delincuente, Juan Manuel Galván, de 21 años, era conocido como El Oreja y vivía en la zona de Villa Ortúzar, aquí en Capital Federal, y tenía ya antecedentes. Y el hombre dijo algo terrible. Entraron 6 personas a mi casa. Sí, y ahora vamos al otro caso, pero los delincuentes se manejaron, entraron de capital a provincia con sus propios autos, autos con la chapa patente a su nombre y demás. Así que, bueno, eso marca también un poco de qué tipo de ladrones estamos hablando. El último caso, más claro aún, en realidad, porque estamos hablando de un integrante de la Fuerza de Seguridad, de un policía que llega de esta manera a su casa, que abre el portón, los perritos que le dan la bienvenida, ahí se ven muy chiquititos ellos, el policía que se mete en su auto, demasiado tiempo, demasiado tiempo para estar ahí en este momento, en esta actualidad, dándote el lujo de tener tanto tiempo abierto el portón. Pero bueno, no es en la un realidad, portón automático, tenés que entrar en el auto, viejo. Bueno, mete el auto. Y van a aparecer 3 delincuentes que lo peor que pudieron haber hecho ellos, no solo enfrentarse con un policía, que no saben que es un policía, sino cerrar el portón. El portón. Mirá, va a salir del auto, aparecen los delincuentes. Uno lo domina al policía, a la víctima del asalto, no saben que es policía. Mirá cómo cierra el último ladrón el portón y el poli que le baja el arma, en un momento le va a bajar el arma y con su pistola, que no saben que los delincuentes la tienen encima, los balea a los 3. Mirá. Bueno, baja el fierro, el arma del delincuente, en ese momento tenía su pistola en la derecha, los balea a los 3, mata a 2 y uno queda gravemente herido, esposado directamente en el garaje. Sí, el video, lógicamente, tuvimos que editarlo por una cuestión donde se ve que el policía
saca su arma, como decía Sebastián, mata a 2 y a uno lo... Isidro hiere, Casanova ¿no? es esto, la matanza. Sí, terrible. Y esto fue en las últimas horas. El policía actuó realmente también en legítima defensa. Está protegiendo sus bienes, está protegiendo su persona. Nos vamos a ir a la pausa, pero vamos a recordarles algo que nosotros venimos desarrollando durante mucho tiempo. Varias veces, sí. Varias veces hemos hablado aquí y hasta estuvieron las víctimas en nuestro estudio en Cámara del Crimen. Le dieron 25 años de prisión al cura Justo José Ilarraz en Paraná. Ahí lo están viendo en el banquillo de los acusados. Lo condenaron a 25 años de prisión por abusar sexualmente de manera agravada y de corrupción de menores de chicos de entre 10 y 14 años en el seminario El Cenáculo de Paraná entre los años 1985 y 1993. Los fundamentos se van a dar el 1 de junio. Le comprobaron 7 casos. Ahora ustedes me dirán, ¿está preso? Está con prisión domiciliaria, hasta que el caso quede firme. Está en un departamento, en Paraná, en la calle Corrientes. Y hay un dato que sorprendió en el juicio. Apareció una 8ª víctima. Así que Ilarraz seguramente en poco tiempo más va a ser juzgado por ese 8º caso. Es el segundo sacerdote que condenan en Paraná. El otro fue Juan Diego Escobar Gaviria, también a 25 años de prisión. Para tenerlo en cuenta, y es muy importante que la justicia se comprometa. Nacho, ¿tenés el pasaporte? Tengo el pasaporte listo. Bueno, nos vamos a Malasia, pero antes vamos a un corte y después tenemos que ver el trabajo de Miguel Paradiso. Pero mientras vamos a mirarlo nosotros. Nacho, tenemos que ir a Malasia. Tenemos que ir a Malasia. Importante destacar de entrada que es otra cultura, totalmente distinta. Otra justicia, sí. Otros delitos. Algunos son iguales a los que ocurren en Argentina, pero se resuelven de otra manera. Sí, 2 chilenos, Felipe Ordaz, de 27 años, y Fernando Candia, de 30 años. Llegaron de vacaciones a Malasia. Tuvieron un incidente. Porque habían estudiado, Felipe se recibió de ingeniero, el otro chico, Fernando, de 30 años, de chef. Entonces se conocieron en su momento, eran amigos y bueno, fueron a Malasia de vacaciones. Hubo algo confuso, en realidad, que termina en el hostel donde estaban ellos, con una persona que supuestamente los estaba persiguiendo y le pedía plata. Ellos decían que no, dame plata, no tengo. Los termina presionando, casi de un momento a otro se transforma en un intento de robo, en un asalto, se meten y terminan como inmovilizándolo para controlarlo y llamar a la policía. Ellos son las víctimas, supuestamente, de un intento de robo por parte de este hombre. Sí, generaron lo que se llama una detención civil. Ahora, el fiscal de la causa no cree lo que hicieron estos 2 jóvenes chilenos. Sí, pero pará. ¿Cómo termina en realidad? Ellos lo atan. Lo atan. Y el atado, el inmovilizado, supuesto delincuente, muere por un paro. Sí, y eso se puede comprobar a través de pericias. A ver, murió porque tuvo algún problema físico, por la situación de crisis, por el estrés, un problema de corazón, o murió por los golpes, o lo asfixiaron, o lo estrangularon. Claro, la realidad es que no es que lo inmovilizaron, según los dichos, para robarle ellos porque lo estaban secuestrando. No, sí, está claro que lo inmovilizaron, pero porque querían llamar a la policía y que este hombre no lo siga atacando. Bueno, todo muy confuso. Vía diplomática están intentando la defensa de los acusados de resolverlo porque pueden ser sometidos a la horca. Sometidos a la horca. Colgados en una plaza pública. Así resuelven algunos temas de narcotráfico, abusos sexuales, y ni hablar de lo que es un homicidio en ese país. En ese país de Asia, como tantos otros también en África y en otras geografías del mundo. Miren cómo contaban los medios chilenos la situación de estos compatriotas que están realmente en una encerrona judicial con un juicio que vendrá en los próximos meses.
8 meses han pasado desde que estos dos amigos chilenos están en la cárcel de Malasia. Se les acusa de homicidio, de dar muerte a un hombre que aseguran los atacó camino a su hotel. Este tipo quebra un vidrio en la recepción del hotel. Esto está todo grabado, está todo en las cámaras, ya hay testigos. Y con un pedazo del vidrio lo empieza a amenazar. Dicen que están prácticamente incomunicados, que han bajado 15 kilos desde que están en prisión y que en 8 meses no hubo audiencias por su caso, ni ha comenzado el juicio en el que arriesgan ir a la horca. Y aunque la Cancillería confirmó que están entregando asistencia consular a los jóvenes y sus familias, hay quienes plantean que se debe realizar la mayor cantidad de gestiones diplomáticas para ayudarlos. ¿Qué significa esto? Que el Estado de Chile puede, a través de nuestra Cancillería, enviar, por ejemplo, notas diplomáticas a las autoridades de Malasia, haciéndole ver la preocupación que tiene nuestro país por el estado de salud, porque el proceso avance dentro de un plazo razonable. Porque se ha dicho que recién en agosto, cuando cumplan 1 año detenidos, comenzará el juicio en su contra. Para agilizar el proceso y agotar los recursos, también se evalúa la posibilidad de recurrir a la Corte Penal Internacional. Nosotros no compartimos esa opinión porque entendemos que la Corte Penal busca determinar ciertas responsabilidades en casos que en principio no aplican para esto. No aplican para esto. Eso sin perjuicio de que pueda acudirse a otros tribunales que velen por el respeto y restricto derechos fundamentales por parte de los estados. Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Planean incluso solicitar ayuda al exmandatario Eduardo Frei en su calidad de embajador para el Asia-Pacífico. Mientras que las familias coordinan una entrevista con el presidente Sebastián Piñera. Quieren que no quede gestión diplomática por intentar que ayude a estos dos jóvenes chilenos. Qué situación difícil, ¿eh? Si esto no se resuelve internacionalmente, es decir, empezar a demorar el tema de la ejecución una vez que esté hecho el juicio. Bueno, iba a ser para la semana que viene el juicio, pero pasó para agosto. Sí, es una historia que me parece, viéndolo a la distancia, que pueden llegar a estar detenidos varios años hasta que se resuelva de fondo la cuestión. ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo a mirar al maestro, ¿eh? Bueno, acá está, muchachos. Yo interpreté la situación de esta mujer, de Silvia, la odontóloga. Cómo la encontró el padre. Sí, así fue, el sábado de la mañana. Ya había sido asesinada por lo menos 12 horas antes de esta imagen. Exacto. Ahí está. Tremendo, ¿eh? Qué detalle el del diploma, Miguel, ¿eh? Muy observador. Es bueno. Sí. Está el diploma igual que en las imágenes que estuvimos mostrando. Acá está la obra maestra de Miguel sobre el crimen de Altagracia. Bueno, Nacho, Miguel, llegamos ya. Nos vamos, Al fin. Muy bien. Nos vamos a despedir y los esperamos el próximo fin de semana aquí en Cámara del Crimen y ustedes estarán disfrutando seguramente en algún lugar de la Argentina. Hasta el próximo sábado. Chau, hasta luego.